la Biblia, todo el que la tenga, queridos hermanos, y vamos a leer Mateo capítulo 26, y voy a leer el versículo 41, y luego pues ya iré explicando. Amén, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Gloria al Señor. En estos días, querido hermano, el Señor me traía este versículo, hermano. El Señor traía esta palabra a mi corazón, este versículo en concreto, hermano, que yo pues quisiera, como he dicho, compartir en el amor del Señor. Amén. Gloria a mi Padre. Yo quiero en esta tarde, querido hermano, voy a explicar un poco este pasaje, por qué dice esto el Señor. Pues esto es palabra de Dios, queridos hermanos. Y quiero que imaginéis conmigo lo que allí está aconteciendo, hermanos. Quiero que lo veáis, lo que está pasando en aquel momento. Amén. Dice, querido hermano, que estaba Jesús, y dice que estaba junto con sus discípulos en el Getsemaní. No sé si se pronuncia exactamente así, pero todos sabemos que era, ¿no? Estaba, dice, en el Getsemaní, querido hermano. Y dice que estando allí en el Getsemaní con sus discípulos, dice, querido hermano, que era conocido, el Getsemaní era más conocido, lo vamos a conocer mejor como el Monte de los Olivos. ¿Sí? Dice que la traducción de Getsemaní es prensa de aceite. ¿Por qué, hermano? Por la causa de que tanto olivo había allí. Entonces le llamaban prensa de aceite. Pero nosotros lo conocemos más bien como el Monte de los Olivos. Amén. Quiero que imaginéis lo que allí, hermano, está aconteciendo, ¿vale? Dice que estando allí en el Monte de los Olivos, ¿con quién estaba? Con sus discípulos. Estando en el Monte de los Olivos con sus discípulos en este huerto, querido hermano, dice que él iba mucho a este huerto, hermano. Dice que el Señor, querido hermano, iba mucho al huerto de los Olivos, hermano. Él iba mucho a este sitio porque, querido hermano, él allí se encontraba con el Padre. Él, queridos hermanos, tenía este lugar de encuentro para orar y para estar en intimidad con el Padre. Amén. Quizás, querido hermano, porque estaba tranquilo, porque allí no venía nadie, porque allí se sentía bien. El caso es que dice que iba y visitaba mucho este lugar, queridos hermanos. Y dice que estando allí con sus discípulos, pues, querido hermano, estaba para orar con el Señor. Yo quiero haceros una pregunta en esta tarde. Ya os he dicho que Jesús visitaba mucho este sitio. Pero mi pregunta en esta tarde, querido hermano, ¿tiene algún sitio para tener intimidad con el Señor? ¿Tiene algún sitio donde usted tenga esa intimidad con el Señor? Mirad, hermano, hoy en día tenemos el privilegio de que podemos tener comunión con Dios en todo momento. Yo puedo estar conduciendo el coche y estoy orando con el Señor. Yo puedo estar trabajando y estoy hablando con el Señor. Yo puedo estar, hermano, andando, haciendo deporte, haciendo ejercicio, haciendo la comida, lo que me digáis, y podemos tener comunión con el Señor. Pero, hermano, el Señor Jesús tenía un sitio donde tenía intimidad con el Padre. Mi pregunta en esta tarde, ¿tiene algún sitio reservado donde usted tenga intimidad con el Señor, hermano? Dice que estaba allí con los discípulos. Yo imagino, hermanos, que estaba con los 11.
porque le faltaba uno que era, ¿quién era el que vino a traicionarlo? ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Entonces yo imagino que estaba con los 11 y le faltaba Judas, que después vendría. Y ahora, ¿por qué os digo, hermanos, que Jesús visitaba mucho este sitio y la gente lo sabía? Le voy a pedir a mi hermano, ¿pueden leer, hermano Saúl? Juan 18, versículo 2. Todos, queridos hermanos, sabían que él tenía este sitio para encontrarse con el Padre, que como he dicho, y ahora lo vamos a ver en esta lectura del hermano. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén. Puede sentar, hermano. Gloria al Señor. Querido hermano, este era un sitio que él visitaba mucho. Hasta el mismo Judas, ya sabéis que lo vendió y que le dijo: al que ves en la mejilla, ese es. Hermano, en aquel tiempo, ¿dónde podía estar Jesús? No había teléfono, no había nada. ¿Dónde podía estar? Pero él recordaba y decía: no, Jesús siempre está allí orando. Jesús, cuando no lo vemos por aquí, está buscando, está orando. Ellos sabían que él tenía un sitio donde se encontraba con el Padre, hermano, donde tenía esa intimidad con el Padre. Como he dicho, yo me imagino que estaba con los 11, aún Judas no ha llegado. Y ahora dice que estando con los 11, dice que toma a 3 de sus discípulos. Aunque estaban los 11, aparta a 3 y le dice: venid conmigo. Y estos 3 quiero que os quedéis con los nombres: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sí? Pedro, Juan y Jacobo. A estos 3, queridos hermanos, pues Jesús ya los había apartado más veces. Quizás, queridos hermanos, pues tenían una madurez espiritual más grande. Quizás, queridos hermanos, Jesús tenía con ellos un trato especial. Porque, hermanos, el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor tiene un trato especial con cada uno de sus hijos. Pero a estos 3, queridos hermanos, dice que lo aparta, y ya lo había apartado más veces. Le voy a pedir al hermano que lea Mateo, capítulo 17, versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Lee el siguiente versículo también. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Ya habéis visto, hermanos, que con estos 3 discípulos, pues hermanos, se juntaba, los traía, tenía algo especial con ellos. ¿Quién eran? Pedro, Juan, Jacobo. Y ahora se acerca a ellos, queridos hermanos, y el Señor, aquí podemos ver, queridos hermanos, que mi Dios era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y ahora dice que se acerca a ellos, como he dicho, con ellos tenía esa confianza y les dice: mi alma está muy afligida. Él les dice a ellos: mi alma está muy afligida. Aquí podemos ver, queridos hermanos, con estas palabras, no como Dios, sino como hombre, que le dice a sus discípulos, queridos hermanos: mi alma está muy afligida. Querido hermano, él como hombre, aquí podemos ver el dolor emocional, querido hermano, que Jesús estaba sufriendo en este momento por lo que había de venir, por lo que ahora debía de venir, queridos hermanos. ¿Y qué tenía que venir, hermanos? Tenía que venir la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora les dice: venid aquí y velad conmigo. Él se aparta un poco y a ellos les deja atrás, les dice: velad conmigo. La palabra que el Señor ponía en mi corazón, hermano, ¿qué es velar? ¿Qué es velar, hermano? Dice el diccionario: velar es vigilar. La palabra es mantenerse despierto, ser prudente, estar atento,
estar listo, estar despierto, estar en guardia. Les dice: quedaros aquí y velad. Querido hermano, hoy el Señor también nos lo dice a nosotros: velad, velad. Yo pregunto, hermano, hemos dicho que velad es estar despierto y estar en guardia. Hace poco lo hablaba con un hermano y se lo decía, y él lo entendía mal y me decía: pero velad, que está toda la noche despierto. Digo: no, velad espiritualmente, hermano. Estás velando. Yo te pregunto en esta tarde, no quiero que nadie me responda, sino que usted medite en su corazón lo que el Señor traía a mi vida, hermano, y a mí el primero. Yo siempre digo que cuando el Señor te da una palabra a mí, al primero es para mí, hermano. Para mí. Y la palabra es, querido hermano, ¿estás velando espiritualmente? ¿Estamos velando espiritualmente? ¿Consideras que espiritualmente estás despierto, estás atento, querido hermano? Consideramos que estamos en guardia ante la acechanza de Satanás, que Dios lo reprenda. En el nombre de Jesús. ¿Estamos velando espiritualmente, hermano? Dice, hermano, que Satanás, que Dios lo reprenda, está como león rugiente alrededor nuestro. ¿Estamos velando? En el espíritu. ¿Estamos velando? Solamente les dice: velad. Y el Señor dice que se aparta y se pone a orar con el Padre. Voy a leer en el versículo 39, dice: y adelantándose un poco, cayó su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. A ellos los deja velando, y él dice que se postra y empieza a clamar al Señor. Está orando al Padre, diciéndole: si es posible, pase de mí esta copa. Querido hermano, mi Cristo venció la muerte no como Dios, sino como hombre, con debilidades como hombre, como las nuestras. Hermano, él decía: todo lo que me tiene que acontecer, todo el sufrimiento, todo el dolor, pero ahora le dice: mas hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya. Aquí que podemos ver, hermano, obediencia. La obediencia, querido hermano, del Hijo al Padre. Él en obediencia, queridos hermanos, pero le estaba pidiendo: ayúdame, ayúdame. Dice que cuando se levanta, mira, y dice que sus discípulos, ¿cómo estaban, hermano? Estaban dormidos. Sus discípulos no estaban velando, estaban dormidos. ¿Qué era velar? Estar alerta. Cantaban las hermanas una alabanza cuando empezábamos que decían: alerta. Decía: sale algo de mí, una voz que me dice: alerta. Ellos no estaban velando, ellos no estaban en guardia. Hermano, el Señor me decía: no dejes de velar. No te duermas espiritualmente. No estamos hablando en la carne, en el espíritu. No dejemos de velar. Querido hermano, Satanás está como león rugiente para devorar tu vida. Usted tiene que estar velando en todo momento. Usted tiene que estar alerta. Quiero que le diga al hermano, en el amor del Señor, siempre en el amor de Dios, ¿eh? Dile al hermano: hermano, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Querido
velar, cuando dejamos de velar en el Espíritu, ¿sabes qué pasa, hermanos? Que viene la tentación. Viene la tentación y viene a destruirnos, hermanos. Viene a hacernos daño. No nos estamos dando cuenta, ¿sabes por qué? Porque no hemos dormido espiritualmente y no nos damos ni cuenta. Por eso me decía el Señor, velad, velad, no os durmáis, no te duermas, sigue velando. Pero ahora les dice el Señor, querido hermano, la clave para estar velando. ¿Qué decía? Velar y orar. Esa es la clave para estar velando. La clave para poder estar velando es que tenemos que tener una vida de oración. Jesús, como he dicho, hermano, como hombre, no como Dios. Como Dios, era Dios. Pero en su parte de hombre, ¿cómo estaba? Orando. Dice que cuando lo buscaban no sabían. Está orando. Está con intimidad con el Padre. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? Necesitamos tener una vida de oración, hermano. La oración, querido hermano, es el secreto, es la clave para estar en guardia contra las acechanzas de Satanás. Que Dios lo reprenda. Querido hermano, cuando uno tiene una vida de oración, ¿sabe una cosa? Que tiene fortaleza. Querido hermano, cuando uno está en oración, la oración dicen que es fuente de poder. Cuando uno tiene una vida en oración, querido hermano, se nota. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando uno está en oración, pueden venirle problemas, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el Señor lo tiene fortalecido. Necesitamos, querido hermano, hablar. Necesitamos tener esa comunión con el Señor. He empezado hablando al principio que hoy en día podemos tener comunión con Dios en todo momento. Pero hermano, también necesitamos tener intimidad con el Señor. Porque sí, estamos comiendo, estamos haciendo nada, estamos trabajando, estamos hablando, pero necesitamos tener intimidad con el Señor, hermano. Jesús tenía ese sitio. Dice que Judas, como lo ha leído el hermano, no sabía dónde estaba y él dijo, está en el monte orando. ¿Cuál es tu sitio? Búscate un sitio, me dice el Señor, hermano. Búscate un sitio que digas tú, este es mi sitio, donde aquí, Señor, es tuyo. Este rato que estoy aquí, Señor, te lo ofrezco para ti, Dios mío. Yo dije una vez que a mí me hizo mucho bien ese hermano, y él dice que tenía un cuarto, una casa con muchas puertas a los lados, y en una de ellas dice, puse una silla. Entonces yo cuando pasaba siempre vi con las bullas, decía corriendo para arriba, para abajo, pero cuando pasaba y veía la silla, decía, ahí está el Señor esperándome. No puedo pasar de largo, porque en esa silla, para él simbolizaba que Dios lo estaba esperando sentado en esa silla. Él decía, cuando paso por ahí, tengo que parar, entrar y estar un rato con mi Padre. Hermano, si esto te hace bien, pon una silla en algún lado de tu casa. Si tienes otra cosa que te haga bien, úsala. El caso es, hermano, le decía al Señor, busca tu cámara secreta. Busca ese sitio especial, querido hermano, donde no hay distracciones, donde no hay nada, donde solamente tenemos intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo, hermano, hay veces, de verdad, que me he puesto a orar, me he metido en mi habitación, me he puesto mi música y sin darme cuenta me pongo a cantar canciones para mí y el Señor. Pero hermano, te pones y tienes esa intimidad con el Señor y estás cantando y estás alabándolo, querido hermano. Hermano, qué bien hace eso en nuestra vida. Eso es lo que nos mantiene como, hermano, velando. Si uno no tiene una vida de oración, no puede estar velando.
Por eso le decía al Señor, velad y orad para no caer en las tentaciones. Querido hermano, a los discípulos le iban a venir muchas dificultades, ¿sí o no? Iban a ser perseguidos, iban a ser, hermano, encarcelados, le iban a pegar por predicar la palabra, por hablar del Señor. Pero ¿qué le decía el Señor? Velad y orad para no caer en las tentaciones, para no apartaros. Hermano, ¿sabe usted cuántas personas hoy se encuentran fuera de aquí porque dejaron de orar? Y cuando dejas de orar, ¿qué pasa? Que dejamos de estar velando. Y cuando dejamos de estar velando, viene Satanás, que Dios lo reprenda, y nos come, hermano. Viene y te come vivo. ¿Pero por qué? Porque han dejado de qué? De orar. Han dejado de velar. El Señor, querido hermano, me mostraba esta palabra, y el Señor me decía, velad y orad. Tráele, yo le decía, Señor, ¿yo qué puedo compartir? Velar y orar. El otro día tenía a mi hermano Saúl en el teléfono, que Dios lo bendiga, y tenía, si un día no ora, Dios te lo ve. Si un día no estamos en oración, querido hermano, el Señor no lo ve. Querido hermano, el segundo día que no estamos orando, Satanás, que Dios lo reprenda, ya lo tenemos pegado encima. Y el tercero, ya no sabemos ni dónde estamos. Hermano, en 3 días que dejemos de orar, estamos perdidos, hermano. El Señor me decía, dile a mi pueblo que no dejen de orar. No dejemos de orar, hermano. Sí que tenemos comunión en todo momento, pero también necesitamos esa intimidad con el Señor. ¿Cuántos tienen que agradecerle a Dios cada día? ¿Cuántos necesitan pedirle, hermano? Mira, estamos pidiendo por enfermos, por la iglesia, por los hermanos que se van a bautizar, que ya es una carga que todos tenemos, pero la por ellos también. Pero hermano, necesitamos ese rato que ya no es pedir, sino que es sentarme y simplemente estar con el Señor, hermano. Ya no pido, ya me siento y lo que estoy es leyendo, estoy escuchando, porque hermano, el Señor habla. ¿A cuántos le ha hablado el Señor? El Señor te habla. Pero cuando tenemos esa intimidad con el Señor, hermano, necesitamos, querido hermano. Como he dicho, hay muchos que han dejado la oración, por ello han dejado de velar, y hoy están lejos, hermano. Cuando oramos, creo que no sé qué hermano ha sido que ha orado y ha pedido, Señor, te pido por los que están fuera, por aquellos que se han apartado de ti, que vuelvan a tus caminos. No dejemos de orar por ellos, hermano. No dejemos de orar por ellos. Amén. Así que, hermano, te digo de parte del Señor, decía, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El otro día os dije, 2 que duermen en un colchón que se volvían de la misma condición. La carne y el espíritu están juntas, pero una tiene que dominar y es el espíritu. La carne no quiere, pero el espíritu siempre está dispuesto a adorar al Señor. Amén. Pero para ello, hermanos, tenemos que esforzarnos un poquito. Búscate un sitio, hermano. Prepárate un sitio que diga, esta es mi cama secreta. Este es mi sitio donde yo estoy contigo, papá. Un sitio, hermano, donde hablas con el Señor, le cuentas tu alegría, le cuentas tus penas, le cuentas tus necesidades. No dejemos de velar, hermano. Pero para ello debemos de llevar una vida como en oración. Amén, querido hermano. Hermano, hasta aquí la palabra.